¿Qué tal, amigos de Al Descubierto? Como siempre es un placer concurrir a esta cita con todos ustedes, como cada domingo con un invitado diferente. Hoy nos corresponde conversar con Ramón Guillermo Aveledo Orozco, oriundo de Barquisimeto, de Estado Lara. Bienvenido. Mucho gusto de estar aquí, encantado, Eduardo. Bueno, el país le conoce ampliamente desde hace mucho tiempo en su carrera como político, que lo ha llevado no solamente a ser un militante del Partido Social Cristiano Copey, sino también incluso presidente de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. Estuvo allí durante 6 años, 3 periodos. Usted estudió en el Colegio La Salle de Barquisimeto, se graduó como bachiller en el Lisandro Alvarado. Comencemos un poco por allí. ¿Qué sello deja en una persona una formación como la del Colegio La Salle o el Lisandro Alvarado? Yo creo, fíjate, que en el caso del colegio hay un énfasis muy grande en la responsabilidad. Yo creo que el sentido de la educación lasallista se basa en la responsabilidad personal y la responsabilidad social. Hay un compromiso derivado del ser cristiano, un compromiso con la vida completa, con la vida de uno y la vida de los demás, la vida de la sociedad. Y el caso del Lisandro para mí fue muy interesante. Yo había estado siempre en el colegio, estudié el último bienio, el ciclo diversificado, se decía entonces, de bachillerato en el Lisandro Alvarado, que es un liceo de mucha historia, un liceo donde se graduó gente como Manuel Caballero, como el poeta Rafael Cadena, un liceo de mucha tradición, el liceo más antiguo de Barquisimeto, el antiguo Colegio Federal de Varones. Y en el liceo entré yo en el contacto con la política, entré yo en contacto con las luchas estudiantiles y con una dimensión mucho más completa de ver a la sociedad de mi ciudad, de Barquisimeto, en una perspectiva mucho más integral. Darme cuenta que no existía nada más la gente que vivía como yo, que eran mis vecinos o mis amigos, en el ambiente donde yo me desenvolvía y mi familia, sino en la ciudad en toda su integridad y la región en toda su integridad. Allí me hice militante y allí empecé entonces a visitar los barrios, a visitar los campos, a comprender al Lara completo, no solo el Lara de mi vecindario, de mi barrio, sino el Lara de todos. Que debe ser la tarea de todo político. Así es, bueno, y de cualquiera que vive en sociedad, porque al fin y al cabo los políticos tenemos una responsabilidad especial, pero cualquiera que vive en sociedad tiene que saber, conocer y comprender la sociedad donde vive. Ahora, hay una evidente versatilidad en sus competencias, en su compromiso gremial, porque ha estado vinculado con la gerencia. No solamente usted estuvo aproximadamente 4 años como secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, hoy es coordinador de política internacional de la MUD, al mismo tiempo presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Pasó por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y me decía nuestro compañero Germán Landaeta que trabajó con usted cuando usted presidió Venezolana de Televisión. Sí, un periodo breve, pero muy interesante para mí. Para mí dirigir el canal del Estado fue una experiencia muy enriquecedora. Hay un gran equipo de trabajo, Germán era uno de ellos, Calandrielo, que también trabaja aquí, es otro, y así tuvimos un equipo de muy buena calidad y mucho compromiso, y nos empeñamos en hacer una televisión para todos, una televisión respetuosa de las divergencias que hay en la sociedad venezolana y que pudiera ser efectivamente ese canal de todos los venezolanos. En esa época estaba comenzando la comercialización en el Canal 8, de modo que no dependía solamente del presupuesto. Fue pues muy interesante esa pasantía. Y a lo largo de todos estos años yo he tenido una experiencia que para mí vale mucho, que es la experiencia en la universidad. La experiencia de ser profesor en la universidad, ya ahora solamente en el nivel de posgrado, en la Metropolitana y en la Católica, para mí vale mucho porque primero me obliga a estar siempre renovando los conocimientos, actualizándome, pero además el contacto con la juventud es siempre un gran impulso, un gran incentivo para la curiosidad intelectual y para la búsqueda de horizontes más amplios. Usted ha estado vinculado siempre al necesario conocimiento del panorama internacional. Fue presidente de la Comisión de Política Exterior y dentro de su activismo político, lo internacional siempre ha sido una materia de constante ocupación. Por eso actualmente es el coordinador de política internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Vayamos a hechos recientes noticiosos. ¿Cómo no? La visita de 3 expresidentes, Calderón, Piñera, Pastrana, todo el efecto que causó. Desde su lectura, ¿cuál es el más importante?
Yo creo que el más importante ha sido un efecto adverso al gobierno porque el gobierno se lo procuró. Es decir, si el gobierno hubiera permitido la visita a Leopoldo López y a los presos de Ramo Verde por parte de los expresidentes, la noticia hubiera sido mucho menor, hubiera tenido un impacto mucho menor. Aumentó, se potenció la noticia por la circunstancia de que fueron impedidos de verlo, lo cual desde luego se ve muy mal. Porque estamos hablando de 3 expresidentes de la República, 3 presidentes con los que el gobierno venezolano se llevó bien, porque recordemos que el presidente Chávez solía llamar mi hermano Andrés al presidente Pastrana de Colombia. Con el presidente Piñera, aunque a pesar de sus diferencias, nunca tuvo, digamos, una confrontación mayor y fueron siempre mutuamente muy respetuosos. Con el presidente Calderón hubo diferencias, aunque las hubo mayores con su antecesor, el presidente Fox. La relación, si se quiere, con Calderón mejoró. Pero son países con los que tenemos muchos vínculos, Colombia, Chile y México, países con los que compartimos presencia en la CELAC, en el caso de Colombia y de Chile, presencia en UNASUR. Y no solo fue la circunstancia, Eduardo, de negarle a los expresidentes esa posibilidad de visitar a Leopoldo y los demás presos, lo cual, a mi modo de ver, un error, sino además el agravante posterior de los innecesarios insultos que han tenido que movilizar a los propios gobiernos de esos países a defender a sus expresidentes, aunque sean gente de oposición en esos países. Entonces, las relaciones internacionales hay que manejarlas con criterio de Estado y pensar no solo en lo que en un momento dado puede un gobierno considerar su beneficio o su interés, sino más bien lo que es el interés del país, lo que es el interés más o menos perdurable del país. Ahora, más allá de las impresiones, en términos concretos, ¿qué efectos podría tener esta situación que originó comunicado de las cancillerías de Colombia, Cancillería de Chile, comunicado de la Cancillería venezolana, carta a Oscar Arias? En el plano formal, ¿qué es medible aquí? Yo creo que lo que está ocurriendo es algo que se acrecienta, vamos a decirlo en términos que cualquiera lo entienda, una mala fama de Venezuela. De que Venezuela es un país pugnaz, de que Venezuela es un país además que trata mal a sus detenidos. Recordemos que nada más en los últimos meses ha habido pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, del Consejo de la Internacional Socialista, de la Directiva de la Organización Demócrata Externa de América y del Parlamento Europeo. Por cierto, en este caso del Parlamento Europeo destaco que fue una resolución aprobada por una amplísima mayoría que incluyó a populares, a socialistas, a liberales y a conservadores, un espectro amplísimo, y a nacionalistas diversos. De manera que un espectro amplísimo de los miembros. Son señales que lo que indican es que en la percepción internacional de Venezuela se va haciendo más y más negativa. Eso incide negativamente en inversiones en Venezuela, en confianza en el país, incide al final también en el peso de la deuda de Venezuela, es decir, la cotización de los papeles venezolanos. Todas esas cosas dan una sensación de precariedad institucional que nos resulta como país muy inconveniente. Antes de ir a la pausa y puntualmente, antes de dejar atrás el análisis de lo internacional, este acercamiento entre el gobierno de Obama, de Raúl Castro, venimos de la cumbre de la CELAC, ¿qué determinación desde el presente está planteando, qué camino va dibujando en lo que ha sido uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos? Yo creo, en primer lugar, que muestra una estrategia del gobierno cubano de diversificar sus contactos. Vienen haciendo también con la Unión Europea, buscando, bueno, nuevos ámbitos de relaciones, para no depender de relaciones a las que pueden considerar en riesgo. En segundo lugar, una muestra del presidente Obama de querer abandonar un esquema que evidentemente no cumplió su objetivo, un esquema que fracasó, porque no ha servido para debilitar a un gobierno que es violador de derechos humanos, a un gobierno que sostiene valores que son contrarios a lo de la democracia y lo que sirve de sustento a la estabilidad en el continente. Así que hay un paso ahí interesante y a mi modo de ver inteligente de la administración Obama, pero
es también un síntoma de cómo está cambiando el mundo, de cómo por encima de las diferencias ideológicas hay aperturas, hay nuevas maneras de mirar. Ahora, en la medida en que vaya esa barrera levantándose y si Dios mediante también el embargo al comercio entre Estados Unidos y Cuba se levanta, también va a quedar como muy claro que el problema de los cubanos, el problema del gobierno cubano no es un problema de política internacional, es un problema interno, es un problema con los cubanos y con la necesaria productividad y generación de progreso y de libertad en el seno de su sociedad, cosa que el gobierno cubano no ha estado garantizando con independencia. Y eso va a quedar ahora mucho más evidenciado cuando cese la excusa del embargo norteamericano. Vamos a la próxima parte como transición para el análisis de lo nacional. Yo quisiera su comentario sobre ese acercamiento Obama, Castro, Cuba, Estados Unidos. ¿Cómo queda Venezuela allí? Okay. Que desde hace tiempo viene reclamando sabotajes, intentos injerencistas del gobierno de los Estados Unidos y es gran aliado del gobierno de Cuba. Y luego iremos al detalle del análisis local. Estamos conversando hoy con Ramón Guillermo Aveledo Orozco, coordinador de política internacional de la Mesa de la Unidad Democrática y presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Ramón Guillermo Aveledo Orozco, ¿qué efecto directo puede interpretarse a futuro en esta nueva etapa de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos para Venezuela, incluso para el área del Caribe latinoamericana? Debería ser en primer lugar para nosotros una lección. Las relaciones internacionales no se hacen con base en discursos, ni con base en demagogia y populismo, ni tampoco con base en dogmatismos ideológicos. Las relaciones internacionales se hacen con base en valores y en intereses. Y así es como se desarrollan. Fíjate tú que los cubanos y los americanos han pasado por encima de diferencias muy objetivas que tienen para buscar caminos, cauces para entenderse. Y eso es interesante también que ocurre justamente en momentos en que el principal aliado latinoamericano de Cuba, que es el gobierno de Venezuela, estaba, recordemos, pidiendo a la gente que quemaran sus visas americanas y que hubiera una especie de gran protesta, estaba en un tono de guerra verbal con los Estados Unidos. Y ocurre este hecho por parte de un gobierno que ellos han profesado mucha admiración y con el cual han tenido una colaboración muy estrecha. Y las cosas se están moviendo. Dada el mercado petrolero también se está moviendo. Y eso tenemos que verlo. Como los Estados Unidos están produciendo mucho más, han podido tomar unas iniciativas, no solo las que se refieren a aprovecharse de precios que para ellos como consumidores o como compradores de petróleo mejoran, sino además circunstancias que los favorecen como productores. Y están reuniéndose con países del Caribe, están tomando una iniciativa, he visto al vicepresidente Biden reunido con líderes de los países caribeños, buscando acercamiento y buscando una política energética común en el Caribe, donde estarían presentes los Estados Unidos. Otra demostración de que en materia de diplomacia pues predominan los intereses y hay que mirar con un sentido de mayor permanencia y de mayor largo plazo y no conformarse o no creer que la diplomacia es sustituida por el discurso, por el insulto, por la consigna o por la ideología. Aveledo, el momento actual del país, cuando mucha gente está buscando soluciones, quiere respuestas, incluso quienes entienden que, dada la complejidad de la circunstancia, se requiere de un tiempo de dificultades, un remedio que puede resultar amargo. Hay gente que todavía está esperando definición de las medidas que en memoria y cuenta ofrecía el presidente Maduro desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo califica usted el rigor de este momento? ¿Qué es lo más importante? Es un momento muy difícil. Lo más importante, lo que le da más dificultad, no es la magnitud de los problemas, sino que uno siente que el gobierno o no los comprende o no está dispuesto a tomar las decisiones. No está dispuesto porque no está tal vez en capacidad, no digo yo técnica, porque yo creo que tienen los diagnósticos, lo que hay que hacer, sino de capacidad política para
tener la autoridad y el liderazgo y hablarnos con claridad. Claro, los gobiernos suelen echarle la culpa al gobierno anterior. Y el gobierno anterior es el del comandante supremo, por lo tanto, este gobierno no puede recurrir a eso. Y muchas de las medidas que tiene que tomar y que va a tener que tomar afectan lo que llaman ellos el legado del comandante, con lo cual eso se les dificulta mucho más políticamente. Pero mire usted, aquí las cosas están en una situación muy seria. La situación fiscal es insostenible, la situación económica no puede continuar de este modo, porque está muy afectada, la gente lo ve en la escasez y en la inflación, es que están muy afectados los insumos para la industria, las divisas para el funcionamiento de la economía, la posibilidad de que el comercio, la industria y la agricultura funcionen de un modo que abastezcan a los venezolanos. Y como hemos estado dependiendo tanto de las importaciones y ahora por culpa del gasto público desordenado, las divisas escasean y podemos importar menos, entonces hay toda esta situación de escasez que se nota mucho en los alimentos y en los medicamentos. A mí me ha pasado, como alguien de mi edad y de mi peso, pues tengo ciertos problemas de salud que son crónicos y tengo que comprar siempre determinadas medicinas. Y me da mucha tristeza ver a gente angustiada que se ve que ha ido a varias farmacias y no consigue lo que está buscando. Bueno, uno va en su carro y se traslada de un lado a otro con cierta comodidad, pero cuando uno ve, y de todas maneras le molesta, cuando no consigue. Dime tú esa gente que ha llegado en metro, en carro por puesto, y ha tenido que caminar varias cuadras para llegar a una, a otra farmacia. Eso da mucho dolor ver a las personas angustiadas porque no saben qué hacer. En estos 4 años como secretario ejecutivo de la MUD, a usted le tocó una alta responsabilidad con 2 campañas presidenciales, 2 elecciones, y este es otro año electoral también muy importante para las parlamentarias. ¿Cómo cree usted que en los hechos la dirigencia política de lado y lado, desde sus responsabilidades, va a tener tiempo, y particularmente el gobierno, de atender los problemas y de atender los intereses de una campaña electoral en esta complejidad? Es muy importante que lo hagan porque el país se juega mucho en que los políticos cumplan su responsabilidad. Tanto los políticos del gobierno como los políticos que ofrecen una alternativa desde la oposición. Que sean unas alternativas responsables, que presentemos buenos candidatos e ideas claras. Una de las cosas que ha hecho crisis, me parece a mí, y por eso valoro mucho que te refieras a la elección parlamentaria, una de las cosas que ha hecho crisis es justamente este modelo en el cual los poderes públicos están todos demasiado hipotecados por una manera de ver las cosas políticamente y no cumple su papel constitucional. La Asamblea Nacional no ha estado cumpliendo su papel de controlar al gobierno, entonces aprueba endeudamiento más de la cuenta, no aprueba presupuestos y créditos adicionales, inclusive desde el primer mes del año se aprueban créditos adicionales, es decir, el primer mes del año se sabe ya que el presupuesto no alcanza, es una cosa insólita. Bueno, no hay control sobre los ministros, ha habido mucho más legislación por decreto que en el proceso legislativo normal en la Asamblea, y eso tiene una incidencia en lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que aquí es muy necesario que tanto los candidatos presentados por el PCV y sus aliados, como los candidatos presentados por la Unidad a la Asamblea, vayan con el firme compromiso de cumplir con su responsabilidad de representarnos a todos, de legislar para todos y de controlar la administración pública en nombre de todos. ¿Cuál es su reflexión con respecto a la calle, lo que está pasando con las colas, esto que usted describía hace poco desde el punto de vista social, la búsqueda de todo lo necesario con costos que están presionados por una alta inflación, es decir, el manejo de lo social y el concepto protesta, ¿cómo debe encaminarse eso? Mira, yo creo que las colas son como la punta del iceberg. Las colas son el síntoma de lo que está pasando, con la escasez, de lo que está pasando con la inflación. La gente angustiada hace la cola porque hay escasez y entonces, oye, se va cuando le dicen que hay algo. Pero también hay una parte de la gente que está en las colas que está comprando para revender, porque
no hay negocio más atractivo, no hay actividad económica más atractiva que esa para muchos venezolanos, porque habiendo la escasez y habiendo las dificultades de abastecimiento y de distribución, pues entonces hay mucha gente que busca la manera de resolverse haciendo cola para venderle a otros los productos. Y entonces por eso, a pesar de todas las regulaciones, los productos regulados desaparecen en un lado y aparecen a otros precios más adelante, más allá. La respuesta a eso está asumiendo que esta manera de concebir la economía no funciona y que hay que tener una aproximación a la realidad económica que sea, valga la redundancia, más realista, que apoye a la gente que trabaja, que apoye a la gente que produce, que sea aliada de aquellos empresarios y productores que quieren generar trabajo en Venezuela y que quieren producir en Venezuela, para que dependamos menos de las importaciones y para que haya además más puestos de trabajo en el país. Amigos, regresaremos con Ramón Guillermo Aveledo Orozco ya en el remate de este espacio, haciendo un análisis a lo interno de la oposición. Y también nos podría indicar a qué se dedica como coordinador de política internacional de la MUD. ¿Cuál es su papel? Regresaremos al descubierto. Ramón Guillermo Aveledo Orozco, coordinador de política internacional de la MUD. ¿Cómo califica la situación interna de la oposición en este momento? Usted que la conoce bastante cerca. Bueno, yo creo que un creciente asunción de responsabilidad. Está regresando, por cierto, de un viaje a Bruselas, Berlín y Madrid, nuestro coordinador, nuestro secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, que ha sido un viaje muy interesante. ¿Para qué? Para explicar la situación de Venezuela, para explicar la realidad. Entre las personas que llevó en la delegación está José Guerra, que es el coordinador del equipo económico de la mesa, porque la mayor inquietud que hay en el exterior se refiere a la situación económica de nuestro país. Tenemos por delante el desafío de presentar no solo candidaturas unitarias en todos los estados y en todos los circuitos a la Asamblea Nacional, sino también una propuesta política convincente, certera, que tenga contundencia, que se refiera a los problemas que está viviendo la gente en la vida real. Así que este es un año muy exigente también, porque hay que acompañar a la gente en su reclamo, ayudarla a encauzarlo siempre en el plano democrático, pacífico y constitucional, que es nuestro rumbo estratégico. En ese mismo camino vamos a presentar esta semana, dentro de unos poquísimos días, y tú vas a ser el primero en tenerlo, un libro que se llama La Unidad, Experiencia y Esperanza, en el cual varios de nosotros, el profesor Diego Bautista Urbaneja, el profesor Manilo González, la doctora Teresa Albánez Barnola, el ingeniero Juan Mijares y el embajador Edmundo González Urrutia, hemos escrito una relación de lo que la unidad ha significado como experiencia y por lo tanto lo que puede ser como esperanza. Además, el libro tiene un CD donde están todos los documentos programáticos y políticos de la unidad. ¿Por qué, Eduardo? Porque se suele decir que no hay un mensaje alternativo, que no hay una propuesta alternativa, y sí la hay. La unidad tiene una propuesta para un gobierno de unidad nacional que piense en todos los venezolanos. Así que me encanta entregarte el primer ejemplar del libro. Y muy honrado. Quiero aprovechar, muy agradecido, doctor Aveledo, este título, Experiencia y Esperanza. Y usted tiene bastante como político de experiencia y hay mucha necesidad en el país de esperanza. ¿Qué pasa si este país, bajo la presión que tiene en este momento, no encuentra lo antes posible una solución? ¿Para dónde va Venezuela? No, tenemos que cuidar la esperanza. Este es un país con muchísimas posibilidades, un país con muchísimo potencial, y el mejor de todos es la gente, y me angustia mucho. De todos los problemas, lo que más me angustia es la fuga de talento. Es que muchos jóvenes venezolanos sienten que tienen más oportunidad afuera que en nuestro país. Entonces, eso hay que rescatar, la confianza en el futuro, hay que rescatar la esperanza, y la unidad es eso, es un camino a la esperanza. Eso va a ser presentado en el Teatro Chacao el día jueves 5 a las 11 de la mañana. Ojalá pudiera ir y ojalá pueda ir la gente que nos escucha y nos mira, porque la verdad es que aquí el fundamento
para la esperanza de los venezolanos está en la experiencia que ha significado la Mesa de la Unidad Democrática como punto de encuentro de venezolanos que piensan distinto, pero que trabajan juntos por el futuro. Gracias por habernos acompañado al Descubierto en Venevisión. Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Ramón Guillermo Aveledo Orozco, coordinador de Política Internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias también por esta publicación, Unidad, Experiencia y Esperanza. Amigos, a todos ustedes igualmente agradecidos y que tengan una semana muy feliz.